Hoy les quiero traer una historia personal, una historia que me sucedió a mí cuando era niño. Sobre el año 2005 en la ciudad de Paysandú, yo tenía unos 14 años. Era un adolescente bastante ingenuo, bastante inocente, bastante torpe. Tenía varios amigos parecidos, eh, éramos todos bastante inocentes e ingenuos, capaz no tan torpes como yo. Recuerdo que era verano y estábamos en el fondo de la casa de mis abuelos. Estábamos Alfredo, Agustín y yo, y decidimos en esa tarde que queríamos hacer una casa del árbol, arriba de un quebracho colorado que se había secado por el paso del tiempo. Estábamos pensando las cosas que íbamos a necesitar para el proyecto, para hacer la casita del árbol, y se nos ocurrió que podíamos hacer las paredes con cañas, y que íbamos a necesitar unas cuantas. Y de paso también hacernos unas espadas con eso, porque nos gustaba jugar a los espadachines. Sabíamos que cerca de la casa de Alfredo había un cañaveral, en un predio dentro de la ciudad, que quedaba unas 6 o 7 cuadras de donde nosotros estábamos. El lugar se encontraba en la calle José Pedro Varela y Bolívar, bien en la esquina. Era un predio que estaba deshabitado, olvidado, en donde habían dos pinos sobre la calle Varela y más al fondo, hacia el norte, estaba lleno de cañas. Era un predio abandonado. Alfredo y yo decidimos agarrar las bicis como a las 4 de la tarde y nos fuimos al predio a cortar algunas cañas. No había nada excepcional. Era, como les dije, un cañaveral con dos árboles grandes, dos pinos. El cañaveral estaba ocupando toda la parte norte del terreno. Lo más interesante que había en el terreno eran los pinos. Eran enormes. Seguramente tenían más de 50 años y estaban sobre el lado este, cerca del cordón de la calle, paralelos a la calle José Pedro Varela. Hoy en día, en ese espacio, hay una casona amurada. Los pinos tenían una distancia de aproximadamente 3 metros entre sí y tenían una altura de por lo menos 10 metros. Por lo menos. Cuando llegamos al lugar, dejamos las bicicletas en el cordón de la vereda sobre calle Bolívar. Luego de dejar las bicis, fuimos hacia las cañas, y mientras estábamos quebrando cañas para llevarnos a nuestras casas, sentimos algo. Por lo menos yo recuerdo haber sentido una especie de presencia, la misma sensación que tenés cuando alguien te está observando y no sabes quién y de dónde. Esa sensación era como una especie de sonido, o más bien la ausencia del sonido. Y mientras estaba sintiendo eso, miré hacia los pinos. Cuando lo hicimos, porque recuerdo que Alfredo también lo hizo en ese momento, se vio pasar una especie de niño de 3 años de edad de un pino hacia el otro. Y fue muy extraño. Quedé anonadado en ese estado de extrañez, mirando hacia los pinos mientras esperaba que el niño siguiera corriendo por detrás del pino, que se asomara detrás del otro lado del pino. Pero nunca se asomó. Y un segundo más tarde, veo como otro niño idéntico sale de detrás del primer pino, corre hacia el segundo pino, el que estaba más al norte, pero a mitad de camino se detiene, nos observa, se ríe y sigue su camino. En ese momento, un estallido de emociones nos invadió, al menos a mí. Era una especie de éxtasis y miedo, todo junto, mezclado. Nos miramos con Alfredo, nos reímos nerviosamente, gritamos y salimos corriendo. Agarramos las bicis y nos fuimos para casa. No nos importó ninguna caña, lo que dejáramos olvidado, nada. Al llegar a casa, hablamos sobre lo que habíamos visto. Los dos habíamos visto lo mismo. Tuvimos la misma experiencia. Lo que vimos fue una especie de niño, o más bien un adolescente, o un joven, que no tenía más que la altura de un niño de 3 años. Lo más extraño de todo es que supimos en ese momento que no era un niño ni una persona. Un niño no podría haberse movido tan rápido como lo hizo este ser, corriendo de un árbol al otro, saliendo de un árbol y desapareciendo en otro. Nos dimos cuenta de que habíamos visto duende, y no era un solo duende, habíamos visto dos. En esa experiencia, comprobé que los duendes son tal cual los dibujan en los libros de cuentos, en los libros infantiles, con sus típicas ropitas,
que son idénticas a las de los elfos del Polo Norte, tal cual los dibujan a los ayudantes de Santa Claus, o Papá Noel, como le decimos acá. Ropitas entre verdes, marrones y rojos, sus botoncitos con chaleco y cinturón marrón, su gorra puntiaguda, su camisita verde, sus medias verdes y rojas a rayas y sus botitas de cuero. Estos seres tenían un rostro armonioso y no eran para nada ridículos o deformes como algunos quieren hacerlos ver. Eran prácticamente humanos, pero humanos de 30 centímetros, si lo queremos ver así. Algo que recuerdo además de su apariencia es que estos seres no hacían ningún sonido al moverse, o al menos no era capaz de escucharlos. Según mis estudios y mi comprensión acerca del tema, estos seres son los espíritus que habitaban en esos pinos. En algunas culturas se les llama a estos seres elementales de la naturaleza. Los podemos encontrar en cada cosa que existe. Es el espíritu de cada ser que comparte nuestra existencia en la naturaleza. Se encuentran en minerales, en plantas, en el agua, en el aire y en el fuego, en todo lo que existe. Esta es una experiencia que nunca olvidaré y llevaré conmigo eternamente. Estoy muy agradecido de poder haber experimentado esto y espero sinceramente que ustedes hayan disfrutado de esta historia, la cual ocurrió en Paysandú en el año 2005 y en la cual nunca terminamos la casita del árbol.